Pero aún hay más profecías que no podemos obviar. Tienen que ver, cómo no, con todo lo que está pasando en Medio Oriente y que afecta, en consecuencia, al resto del mundo. Washington promete atacar a Siria más fuerte que antes y Damasco usa armas químicas. Pues resulta que ahora Rusia está denunciando que ya han empezado a filmar una serie de corresponsales a los lugares donde dicen que hay o habrá un ataque con armas químicas. Dicen que va a ser un fraude, que eso no va a ser cierto, que van a utilizar a los cascos blancos, etcétera, etcétera, para filmar toda una cuestión, y que algunas personas de grupos terroristas han llevado allí unas ciertas sustancias para que se pueda comprobar que han habido ataques con arma química. Esto es lo que denuncia Rusia, por un lado, pero Estados Unidos, claro, esto nada de nada para ellos. Pero sí hay esa amenaza. Si sucede eso, ataque. Fijaos que lo de Siria no ha terminado y desde luego aún no va a terminar. Estados Unidos envió al Golfo Pérsico un buque y un bombardero para atacar Siria. Según el Ministerio de Defensa ruso, los cascos blancos y el Frente al-Nusra preparan un falso ataque químico tras el cual Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacarán Siria con misiles guiados. Incluso dice que hasta Alemania se podía añadir a todo ello. Pero mirad esto también, Rusia comienza la construcción de una enorme base de defensa aérea en el Ártico. La base albergará una división que cubre todo el Ártico ruso. La flota del norte es la más fuerte de las 4 flotas de la Armada rusa y su misión principal es proteger los intereses nacionales de Rusia en el Ártico, así como en otras áreas de los océanos mundiales. ¿Y por qué os muestro esto? Hombre, evidentemente es una cuestión militar, por tanto, una cuestión de poder y de fuerza, de supremacía por las naciones que se mueven por esa zona. Pero es que hay algo más que veremos relacionado con el Ártico. Todo esto, una vez más, no está pasando porque sí, ya lo vais a ver. Pero otras noticias mientras. Ankara lamenta que Macron rechace el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Problemas, una vez más, con Turquía. El atacante de Ámsterdam tuvo un motivo terrorista. Bueno, y es un apuñalamiento que hubo a 2 personas en la estación central de allí, de Ámsterdam. Motivos terroristas, una vez más, en Europa. Esto no es Oriente Medio. Pero más noticias que tienen que ver con Rusia, China. Entre ellos se disputan su hegemonía en África tras un millonario acuerdo de financiación. Y vais a ver ahora un vídeo donde se cuenta algo muy interesante de qué hay en esa zona, quiénes se mueven a nivel político mundial, qué naciones, y evidentemente el porqué. Y vais a daros cuenta como los primeros adventistas, lo que dijeron sobre la profecía, está latente delante nuestro ahora. Tras el Foro para la Cooperación entre China y África, el presidente del país asiático anunció la concesión de $60.000 millones más en financiación y ayuda para el continente africano. Los nuevos fondos, aseguró textualmente Xi Jinping, se dedicarán a la construcción de infraestructuras y no vienen con condicionamientos políticos. Pese a ello, son muchas las voces que acusan a China de un nuevo tipo de colonización a través del endeudamiento africano. Mi compañero Rubén Casellé se encuentra en la redacción porque ha profundizado en este asunto y sobre todo en la preocupación que viene por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Decíamos, el anuncio de Xi Jinping ha llegado a los titulares. Sí, de hecho, los medios lo que se fijan en que esta región de África ya está demasiado densa, mucha presencia extranjera, cuestionan incluso si es que el continente está reservado, pero también destacar esto, que Rusia ahora tiene los ojos puestos en la región que hablaremos después, también que hay más competidores, la China, la Unión Europea y también, como decías, los Estados Unidos, y que, hablando nuevamente de Rusia, está ganando la batalla por establecer su influencia en esta parte del territorio. Todo esto después de la visita de la semana pasada del ministro Lavrov, en que se habló de abrir en Eritrea un centro logístico, y todo esto enlaza también con los planes ya anunciados en el mes de marzo de intentar establecer áreas de prioridad económica, oportunidades de extracción de mineral, en ese caso concretamente de diamantes y de platino, y por supuesto también de hablar de una cooperación militar y estratégica. Sobre esta cuestión, fijarnos en quiénes están actualmente desplegados en esa región tan importante, empezando por los mismos Estados Unidos, que
tienen su única base de todo África en Djibouti. Poco después, en 2015, llegó China, precisamente pues para ser el polo, ¿no?, de dominio, de poder de esta región, y ya Japón, la única base militar de este país en todo el mundo, la tienen aquí por el mismo motivo. Destacar también presencia de Italia, de Francia y, dentro de la base francesa, de españoles y también de alemanes. ¿Por qué está tan disputada esta región? Porque tenemos cerca Somalia, Yemen y sobre todo el estrecho de Bab el-Mandeb. Es por donde antiguamente pasaba la ruta de la seda y ahora pues pasa el petróleo, 4,8 millones de barriles diarios de crudo, y ahora pues hablar de esta posible nuevo centro logístico en Eritrea, en este caso de Rusia, para fortalecer los vínculos económicos, culturales y también geoestratégicos. Decíamos recién la presencia militar. Ahora, económicamente, ¿las presencias de estos países qué representan? Pues unas cifras de inversión bastante grandes. Lo mejor es que lo veamos en este cuadro que nos lo resume. Es de Ernst & Young. Son las últimas cifras que están disponibles. Aún no se ha presentado el informe de este año. Y los Estados Unidos, en número de proyectos, lideran la presencia de inversión extranjera. Pero si nos fijamos en lo que es el número de empleos generados, quien va por delante es China. Pero también es importante presentar la relación, porque si dividimos los 11.000 y pico empleos generados por los Estados Unidos por la inversión total, nos damos cuenta que son unos $3.000 por empleo. En el caso de Francia son unos $4.000 por empleo más o menos, y en el caso de China tan solo $1.000 por empleo. Esto va muy ligado también a las críticas de que muchas veces los países que están presentes, las potencias que están presentes en África, se llevan mucho más de lo que generan. También decir que se importa maquinaria obsoleta, incluso medicamentos, es algo que la OMS ha denunciado en reiteradas ocasiones, pero en el caso concreto de China, pues en el país donde está presente ha hecho también importantes inversiones, ha creado infraestructuras como pueden ser carreteras, vías de tren, centrales eléctricas o centros de comunicaciones, pues precisamente para poder mover todo el volumen de mercancías que se están generando o que se están extrayendo de esa región. Y tú decías ahora muy bien esta cifra, la de los 60.000 millones de dólares que acaba de prometer en un nuevo paquete Xi Jinping, pero esto es una cara de la moneda. Por la otra tenemos la del crédito. Desde el año 2000 de África ha recibido unos 130.000 millones de créditos desde China, y todo esto pues le va a pasar factura con los intereses. ¿Qué dicen Estados Unidos ante todo eso? Critican la presencia de las demás potencias, explícitamente hablan de China y de Rusia, que trabajan para expandir su influencia en la región, mientras que los Estados Unidos, su postura es que están allí no por los minerales, no por la presencia estratégica, sino para ayudar a la gente, el compromiso con la gente de África. Qué solidarios, qué curioso. Gracias, Rubén, por todos los detalles. En RT hemos contado con Arthur Colom. Él es integrante del Grupo de Estudios Africanos, el cual asegura que el apoyo chino dista mucho de la financiación que suele proporcionar Occidente a África. Un país emergente como China da al conjunto del continente africano, y es un tipo de ayuda, son programas de cooperación que difieren, son diferentes, son significativamente diferentes en cuanto a contenido de los tradicionales programas de cooperación que conocemos desde los años 60, promovidos por las potencias occidentales. El enfoque de China de la cooperación económica con África es significativamente diferente del enfoque que ha existido prioritariamente en África en los últimos 30 años, en el que las políticas lideradas por el Banco Mundial y el FMI, con el apoyo de las grandes potencias occidentales, ha sido un enfoque orientado a la estabilización macroeconómica y a la promoción de programas sociales en salud y educación, dejando de lado o dejando en segundo lugar, dejando en segundo término las necesarias políticas de transformación económica orientadas a la industrialización. Pues ya habéis visto, mientras unos hablan de que están en esas zonas para ayuda a las personas que viven allí,
Otros no hablan tanto de esto, pero hacen negocio con ello también, con infraestructuras, etc. Pero en el fondo de la cuestión siempre es lo mismo, materias primas y sobre todo petróleo. Y eso no es la única situación en África. Vamos a ver también noticias en Latinoamérica que sucede lo mismo. Estos grandes países, China, Rusia, Estados Unidos, con evidentemente también participación de países occidentales, todo tiene que ver siempre con negocio. Y es lo que al final va a hacer saltar la chispa, el detonante de una gran explosión que va a ser conocido como la última batalla en esta tierra. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Por tanto, todo esto que os estoy mostrando no es porque sí, ni es para criticar a un país o a otro, es para mostrar una situación a nivel mundial que es la que es, y es la que marcaba la profecía. Daniel 11, versículos finales, nos hablaba de esto. Y todo eso va a estallar justo antes del regreso de Cristo. Mientras tanto, más situaciones. Aumentan a 7 los muertos en protestas del viernes en la iraquí Basora. 7 manifestantes murieron durante las protestas del viernes en la ciudad de Basora, sur de Irak, en las que los participantes irrumpieron e incendiaron el consulado iraní, confirmaron hoy las autoridades iraquíes. Fijaos, ahora saltan también chispas entre Irán e Irak con esta situación. Y mirad el porqué. Irán es una potencia muy influyente en Irak y sobre todo en el sur del país, donde la mayoría de su población es chií, la misma rama del Islam que profesa la primera nación. La crisis medioambiental en Basora se debe al aumento del nivel de salinidad en el río Shatt al-Arab por la sequía que afecta a Irak y que ha mermado el caudal de los ríos procedentes de Irán y Turquía. Vaya dos países, ¿eh? Desde principios de julio las manifestaciones se suceden en el sur del país para exigir servicios básicos de calidad, así como el fin de la corrupción y el desempleo. Con lo cual nos damos cuenta también que algo se está encendiendo para ir contra Irán, y es precisamente de su vecina nación, Irak, con la que ya tuvieron sus disputas hace años, y vaya disputas, y ahora parece ser que eso vuelve a interesar que suceda. Hay una cuestión también, y tiene que ver con el agua, ¿cómo no? Y mirad quién está implicado, no solo es Irán, también es Turquía. Una vez más, los actores principales para que las últimas escenas se terminen de desarrollar en esos países que aún no han recibido del todo los golpes que la profecía dice que van a recibir. Sí, y van a recibirlos por parte occidental, principalmente de Estados Unidos y aliados. Todo lo de allí aún no ha terminado. Y todos aquellos que siguen interpretando que Daniel 11 es básicamente, sobre todo los últimos versículos, un tema espiritual, que vayan interpretando así y la gente seguirá sin enterarse absolutamente de nada de lo que está aconteciendo, que está marcando el fin de los días antes del regreso de Cristo. Qué lástima. Y mirad, aún hay más al respecto. Irak condena a Irán por el bombardeo contra la sede de un partido kurdo. Fijaos, la tensión sigue. El gobierno de Irak expresó su condena a Irán por haber bombardeado sin previo aviso la sede del separatista Partido Democrático del Kurdistán iraní en el noreste del país árabe, un ataque en el que hubo al menos 9 muertos y 30 heridos. El Ministerio de Exteriores consideró que el lanzamiento de misiles contra su territorio constituye una violación de su soberanía, con lo cual ya sabéis qué fácil es de aquí a nada saltar a guerra. Cantidad de muertos que hemos recogido desde que hicimos la última conferencia hasta ahora. Hablo de la conferencia de noticias exclusivamente. Ya sabéis que muchos que son 1 o 2 no los ponemos, algunos sí. Pues así por lo bajo, 363 víctimas. Muertas, sí, ya no hablemos de heridos. ¡Qué barbaridad! Y esto no para, un degoteo continuo, día a día. Y no parará porque la profecía es clara, sucederá aún peor. Y aún tantos no quieren creer en la profecía. Escritos hace miles de años, cumpliéndose delante nuestro. Cuando Daniel escribía toda esa situación, hace 2600 años, ¿quién hubiese imaginado que esto sería una realidad? Solo los creyentes en la profecía bíblica, el resto, nada de nada. Pero ahora lo peor es que hay creyentes en profecía bíblica
que distorsionan el contenido de la profecía, lo pasan a espiritualizar todo y no se enteran de nada. Vaya desgracia.